y bienvenidos a nuestro top. Hoy vamos a presentar las 5 batallas más sangrientas de la Primera Guerra Mundial. Comencemos. Número 1. Esta estrategia tenía un nombre, era el Plan Seyfried y había previsto dejar fuera de combate a Francia en 5 semanas. Sin embargo, Francia resistiría, contendría a los alemanes en la línea del Marne y la guerra se estancaría, convirtiéndose en una confrontación plomiza, de trinchera a trinchera, donde las defensas se impusieron en todo momento a los ataques y la artillería ganó importancia en detrimento de la infantería. Estas fueron las grandes batallas que marcaron la guerra. Como el milagro del Marne, supuso un punto de inflexión en la guerra y el principio del fin del plan Schlieffen, que había previsto una guerra rápida. El Marne, a 40 kilómetros de París, era la última línea de defensa francesa y su derrota habría supuesto la entrada triunfal de los alemanes en los campos de Elíseos. 3. Batalla de Verdun. Fue una de las grandes batallas del desgaste entre alemanes y franceses, la más larga de la guerra. 10 meses después y la segunda más sangrienta. 2.500 muertos tras Somme, la agónica resistencia francesa. Fue una metáfora de su voluntad y determinación en la guerra, dispuesta a no ceder un centímetro de terreno sin vender sangre. La batalla de Teutoburg. Aunque para Rusia el enemigo principal era el enemigo de los principales, el Imperio Austrohúngaro, la lógica de la guerra le agradaba mucho a sus aliados, los franceses, atacando a los aliados. Así que los que hacen esto es el 20 de agosto que logran una gran posibilidad y el ambiente de la batalla de Hindenburg. Número 5. Batalla de Jutlandia. La mayor batalla naval de la guerra enfrentó a los alemanes y británicos por la hegemonía del mar. Tuvo lugar el 1 de junio de 1916 y duró más de unas horas, pero murieron más de 8.500 hombres, más 600 el bando británico, que pasó de ellos a demostrar que Alemania superaba el poder naval. Los alemanes perdieron un crucero, una cruzada y 4 cruceros ligeros, mientras que los británicos hundirse a un cruzado, 4 cruceros y 5 destructores. La conclusión de la batalla fue que los barcos alemanes eran mejores técnicamente, pero los ingleses tenían más potencia de disparo. Conclusiones. Finalmente, la destrucción y las catastróficas pérdidas de vidas durante la Primera Guerra Mundial condujeron a lo que podría describir mejor como desesperanza cultural en muchos países que habían combatido en la guerra, la desilusión respecto a la política nacional e irracional y sentimiento de desconfianza respecto a los líderes políticos y los funcionarios de gobierno. Impregnaron la conciencia del público, que había sido testigo de los estragos de un devastador conflicto en 4 años. La mayor parte de los países europeos prácticamente había perdido una generación de hombres jóvenes, mientras algunos escritores como alemán Ernest Junger glorificaba la violencia de la guerra y el contexto nacional del conflicto. En su obra de 1920, Tormenta de acero, fue el relato vivido y realista en la guerra de trincheras, escrita en la obra maestra de 1929 de Erich Maria Remarque, la que captó la experiencia de las tropas en la que enfrente y expresó la alineación de la generación perdida, que volvió de la guerra y descubrió que no podía adaptar los tiempos de paz y que resultaba trágicamente malinterpretada por una población frente nacional que no había personalmente los horrores de la guerra. También aumentaron el anhelo público de una dirección más autoritaria, un tipo de liderazgo que los votantes alemanes literalmente, por desgracia, encontraron a Adolfo Hitler y su partido nacionalista. Por condiciones similares también se beneficiaron los gobiernos autoritarios y totalitarios de Europa Oriental, con los perdedores de la Primera Guerra Mundial, y a la larga se elevaron a los niveles de tolerancia y consentimiento del antisemitismo y la discriminación de las minorías nacionales de toda la región. Muchas de las causas de este desorden tenían raíz en la Primera Guerra Mundial y sus consecuencias.
y el camino tomado por Alemania conduciría a una guerra aún más destructiva a los años siguientes. Amigos, estas fueron nuestras conclusiones, espero que hayan aprendido algo, nos vemos a la próxima, adiós. Gracias.